Hola y bienvenidos al culto online de Vástago Iglesia de Cristo. Estamos muy agradecidos que decidieron participar con nosotros hoy. Les invitamos a adorar al Señor juntos. 1, 2, 3 y... Más hermoso Dios de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino, y más hermoso Dios de lo que he pensado. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Hola, Vástago. Cuando empecé a preparar este mensaje, me puse a reflexionar un poco en lo que he escuchado del liderazgo acá en Chile, porque el tema de hoy es el liderazgo cristiano sano. Y me hizo muy difícil recordar instancias en que la gente me había dicho, ¿sabe qué? Estoy súper contento con el liderazgo en mi empresa. O me siento que mi jefe me entiende, me respeta, mi jefa me trata bien. Es muy difícil, de hecho, muy pocas veces alguien me ha dicho eso en Chile a lo largo de nuestro tiempo acá. Y al contrario, puedo recordar muchas instancias
en que gente me ha dicho, mi jefe es muy pesado, no me trata bien, trata a todo el mundo mal. Y he escuchado de líderes, hombres y mujeres acá en el ámbito laboral, que gritan e insultan a sus empleados, que no se preocupan por el bienestar de sus empleados ni las condiciones laborales, o que mienten y manipulan a sus empleados para buscar un fin propio, o gente que hasta abusa a empleados sexualmente. He escuchado historias de líderes, autoridades que roban de su empresa y mucho más. Y cuando enfrentamos liderazgo malo así día tras día, y lamentablemente creo que es lo que es normal en nuestro ámbito laboral, cuando enfrentamos este liderazgo malo, ya empezamos a decir, bueno, es lo que hay, no hay otra, y nos acostumbramos a eso. Eso no está bien, lo lamento mucho, no debería ser así. Pero lo que lamento aún más es que he escuchado docenas de historias de personas acá acerca de liderazgo cristiano que sigue el mismo patrón del liderazgo mundano. Gente que me ha contado historias de pastores que se hacen ricos sin preocuparse por la pobreza de su congregación. O personas, líderes cristianos que tienen relaciones sexuales con gente de su congregación, hasta teniendo hijos que no son suyos, hijos fuera del matrimonio. Eso a veces se convierte en algo normal, escondido, pero ocurre. O ministros que van a visitar prostitutas con frecuencia, mientras que predican contra la inmoralidad sexual. O pastores que roban del dinero de la congregación. Ministros que acusan públicamente a gente de supuestos pecados sin hablar con ellos antes, ante toda la congregación, solamente para darle vergüenza. Eso ni siquiera mencionando los casos de abuso que vemos de sacerdotes católicos que salen de repente en la noticia. Y reflexionar en esos abusos cometidos por líderes supuestamente cristianos me enferma de vergüenza. Me da rabia. Me duele tanto, porque no debería ser así. Si has sufrido algo así, de mal liderazgo cristiano, supuestamente cristiano, quiero pedirte disculpas porque no lo mereciste. Algo injusto es algo malo. Es terrible y lo siento por tu sufrimiento. No debería ser así. Y quiero decirte que sé que muchos han cometido muchos abusos en el nombre de Dios. Y no está bien. Pero Dios, quiero que sepan que Dios odia la injusticia, odia aún más la injusticia cometida en su nombre. Y por eso es tan importante hablar del liderazgo cristiano sano. Porque vemos muchos ejemplos, casi semanalmente, de liderazgo cristiano malo. Y el liderazgo verdadero cristiano no es así, no se abusa, no busca el bien de uno. Entonces, quiero comenzar con esa pregunta. ¿Cómo es el liderazgo cristiano sano? Es una pregunta tan fundamental para lo que estamos haciendo, por quiénes somos como cristianos. Y la primera cosa es que debo decir esto, es obvio, pero el liderazgo cristiano es distinto al liderazgo mundano. Tiene que ser distinto porque
uno de los propósitos más importantes del liderazgo cristiano sano es reflejar el carácter y el corazón de Dios en cómo manejamos autoridad. Yo creo que la mejor fuente para escuchar de este liderazgo cristiano sano es Jesús. Y vamos a escuchar de Jesús en Mateo 23. Y es interesante porque en esta instancia Jesús está muy enojado. Y generalmente el Jesús que conocemos es compasivo, es paciente, es amable con la gente. Pero cuando Jesús tiene rabia, es porque, por lo general, que hay líderes, autoridades religiosas, abusando de su poder, de su autoridad. Eso es lo que encontramos en Mateo 23, versículo 1. Dice, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley, los fariseos, es decir, los líderes religiosos de su época, ellos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan. Pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocar las cargas ni siquiera con un dedo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas tiras y ponerse ropas con grandes borlas. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle, que los llame maestros. Pero ustedes no deben pretender que la gente los llame maestro, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro, y no llaman ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre, el que está en el cielo. Ni deben pretender que los llamen guías, porque Cristo es su único guía. El más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Según Jesús, los líderes religiosos de su época se equivocaron mucho, pero principalmente en no practicar lo que predicaban, en sobrecargar a la gente con cosas que tenían que hacer sin apoyarla, sin ayudarla, que también querían lucir bien, verse bien ante la gente, y les importaba más a los líderes religiosos verse bien ante la gente que hacer justicia, hacer lo que es correcto. Y buscaban el puesto más alto. Y Jesús dice, eso no es el liderazgo de Dios. No corresponde, porque Jesús termina su enseñanza con este gran contraste. Dice, en vez de buscar la posición más alta y la fama y sobrecargar a la gente y predicar pero no practicar, Jesús dice, el más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Y todo el liderazgo cristiano para Jesús es servir, humillarse y buscar el bien de los demás. Y la promesa de Jesús es que los que no lo hacen van a verse bien en este momento, pero en el juicio de Dios va a salir a la luz todo lo que hacen mal y van a ser humillados por su mal comportamiento, su mal liderazgo. Pero los que ejercen liderazgo bien, según el patrón de Jesús, humillándose, sirviendo a los demás, amando a los demás, haciendo todo lo posible para buscar el bien de los demás, ellos serán engrandecidos en el día último, en el juicio de Dios. Otra vez Jesús habla del liderazgo bueno y malo en Marcos 10. Y tenemos una situación en que los discípulos Santiago y Juan, que son hermanos, se acercan a Jesús a escondidas, en secreto, y le dicen a Jesús, Jesús, por favor, haznos un favor. Queremos sentarnos a tu izquierda y a tu derecha. Es decir,
Queremos ser los más importantes en tu reino porque confiamos en ti como rey. Sabemos que vas a llegar ahí y queremos ser los más importantes. Queremos tener autoridad y fama y buena posición y todo lo que viene con eso. Y Jesús les dice, ya no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden sufrir ustedes como pueden sufrir? Sí, no importa eso, pero por favor, Jesús, danos eso. Y por supuesto, los demás 10 discípulos se enteraron de lo que hicieron Santiago y Juan y se enojaron mucho. No porque Santiago y Juan lo habían hecho algo equivocado o con la mentalidad equivocada, sino que pensaron, ellos van a robarnos los puestos que nos corresponden a nosotros. Se enfadaron mucho por eso, porque todo discípulo de Jesús tenía ese concepto, los 12 en este momento. Yo quiero ser grande. Quiero ser un líder en el reino de Jesús. Quiero la autoridad. Pero lo que Jesús dice a sus discípulos es, como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos. Y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiere ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Porque ni aun el Hijo del Hombre, Jesús, vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Y lo que Jesús dice, hay otro contraste acá. Dice, los líderes mundanos gobiernan así, con tiranía. Eso significa con miedo, con fuerza, para que la gente haga lo que quisiera, porque si no habrá castigo, habrá dolor. Los líderes mundanos ejercen su autoridad para engrandecerse, para hacerse rico, para crecer su fama. Y quieren dominar. Quieren que todos tengan claro, no voy a meterme ahí porque esa persona es una persona pesada, dura, que esa persona me va a castigar si hay rebelión, si hago algo en contra de él. Dice que Jesús no es así con ustedes. El liderazgo de Jesús es muy distinto, porque Jesús habla de nuevo de servicio, de humildad. Está hablando de amor, preocupación por el bienestar de los que estás dirigiendo. Habla de sacrificio. Y Jesús mismo sigue este patrón, porque Jesús dice, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida, sacrificar mi vida en rescate por una multitud. Este es el camino del liderazgo de Jesús. Y ya que nos llamamos cristianos acá, tenemos que seguir los pasos de Jesús. Ese es el único camino verdadero del liderazgo cristiano sano. Porque el liderazgo cristiano sano no sirve para engrandecer al líder. No se trata de buscar reconocimiento, ni de buscar fama, ni de tener renombre. No se trata de los intereses del líder. No es un tema de fama, no es algo egoísta. Puedo buscar lo mío. No es tener todo a mi manera, a mi gusto. Es el opuesto. El liderazgo cristiano sano es seguir el ejemplo de Jesús en guiar, servir y bendecir a la comunidad, viviendo de amor, con el fin de glorificar a Dios. Entonces, vemos el liderazgo cristiano sano en marcha cuando vemos líderes que se caracterizan por amor, servicio, humildad, respeto a los demás. Hasta respeto para los que no están de acuerdo con las autoridades. Por un liderazgo desinteresado, liderazgo que tiene integridad, coherencia entre palabra y acción, donde vemos justicia y preocupación por los demás. Y la verdad que es algo súper importante.
Pero quiero explicar por qué importa tanto el liderazgo cristiano sano. Y hay 3 razones. Primera razón. El liderazgo cristiano sano glorifica a Dios. Segundo, el liderazgo cristiano sano edifica a la iglesia. Y tercero, el liderazgo cristiano sano da testimonio de Dios al mundo, a los que no conocen a Dios. Y quiero hablar de cada parte de eso. Entonces, vamos a hablar de que el liderazgo cristiano sano glorifica a Dios. Y sabemos como cristianos que nuestra meta principal, nuestro propósito acá, siendo parte de la familia de Dios, es glorificar y honrar a Dios. Y cuando uno vive según el patrón del liderazgo sano de Jesús, glorifica a Dios, honra a Dios, alaba a Dios, porque está diciendo, sí, voy imitando el carácter de Dios. Voy viviendo dentro de la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Vivo de una relación íntima con Dios y traslado esta relación y cómo es Dios a la forma en que interactúo con los demás. Entonces, el liderazgo cristiano sano glorifica a Dios. Segundo, edifica a la iglesia. Porque el liderazgo cristiano sano piensa en el bienestar de la congregación, de la iglesia, y sabe lo que es bueno y lo que es malo para los demás. Y la verdad es que ninguna comunidad cristiana, ninguna iglesia va a ir más allá en ser una comunidad sana. No va a ir más allá de la sanidad del liderazgo, de sus líderes. Porque el líder no puede llevar a una persona más allá de que el líder ya está, o los líderes ya están. Eso es lo que vemos en el ejemplo de los reyes de Israel. Puedes leer eso en 1 y 2 Reyes. Pero vemos que cuando un rey que seguía a Dios, que andaba con Dios bien, alababa a Dios, adoraba a Dios, este líder dirigía la comunidad, el pueblo de Dios bien, y el pueblo de Dios prosperaba y andaba bien y tuvo éxito y era fiel a Dios. Pero los reyes que adoraban a otros dioses, cometían injusticias, que buscaban enriquecerse, ellos llevaban al pueblo de Dios en un desvío, lejos de Dios. Es lo mismo ahora, con líderes sanos y buenos que siguen el ejemplo de Jesús, van a llevarnos a ser una comunidad sana, buena, una comunidad de bienestar que refleje el carácter y el corazón de Dios. Y todo está en juego acá para nosotros, para nuestra salud como congregación, tanto para hoy que para el futuro. Si tenemos líderes cristianos sanos que viven según el patrón de Jesús, vamos a ser una iglesia sana, te prometo. Y si no, no hay ninguna razón por la cual existir. Si vamos a estar conformándonos con liderazgo malo. Dios nos llama a algo más como comunidad. Algo más allá del liderazgo mundano malo, que busque la fama, que se trate de orgullo, que se trate de engrandecerse, dominar, gobernar con tiranía. Dios nos llama a algo más, algo distinto. Es una realidad sumamente importante para nosotros ahora. No sé si saben esto, pero este mes Vástago cumple 10 años de reunirse como iglesia. Y este año es un año que vendrán cambios a nuestro liderazgo. Vamos a hablar más profundamente de eso, pero vamos a estar pasando por un proceso de formalizar más líderes acá en la iglesia. Gente que va a poder seguir dirigiendo, guiando a la iglesia en el camino de Jesús para el futuro. Entonces necesitamos poder reconocer quiénes son líderes cristianos sanos y quiénes no lo son. Y ya sé que hay líderes cristianos sanos acá entre nosotros. Y son los que son caracterizados por amor, por su servicio, por su sacrificio,
por su preocupación por los demás, por su humildad. No su deseo de ser primero, sino el deseo de ser, estoy bien. Si puedo servir a una persona y nadie más sepa, perfecto, contento, aún mejor. Entonces, mientras que estemos avanzando hacia esa formalización del liderazgo acá en Vástago, necesitamos poder reconocer, saber lo que es el liderazgo cristiano y reconocer su fruto en la vida de gente que serán líderes acá. Quiero hablar del tercer punto. Primero es el liderazgo cristiano sano glorifica a Dios. Segundo es que edifica al pueblo de Dios, a la iglesia. Tercero es que da testimonio acerca de Dios a los demás, los que no conocen a Dios. Y a veces habrá gente que tiene contacto con Vástago que no conoce a Dios. Y me pregunto, después de tener contacto con nosotros, uno de nosotros en el culto, fuera del culto, lo que sea, por Facebook, por Instagram, por lo que sea, esa gente sale, sabiendo que nos llamamos cristianos, sale de este contacto diciendo, esa gente es distinta, esa gente demuestra amor, servicio, humildad, o dice, esa gente se llama cristiana pero es chanta. Es lo mismo o peor que cualquiera del mundo. Porque Dios nos llama a seguir el camino de Dios, de Jesús, como testimonio al mundo de cómo es Dios, cómo es el carácter de Dios. Entonces, quiero resumir eso. El liderazgo cristiano sano es sumamente importante porque glorifica a Dios, porque edifica a la comunidad, al pueblo de Dios, porque da testimonio de Dios a los demás, al mundo que no conoce a Dios. El desarrollo del liderazgo cristiano sano en Vástago depende de cada uno de nosotros. Tenemos que seguir el ejemplo, el patrón de Jesús, dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia, en la familia, en nuestro tiempo de ocio, en el trabajo, en toda circunstancia. Porque sí hay gente acá que ya está desarrollando eso, ya tiene desarrollado este carácter del liderazgo cristiano sano. Pero necesitamos siempre gente que está en camino hacia la madurez en Cristo para seguir la próxima generación de líderes cristianos sanos. Necesitamos a gente que vive bien para que Dios sea glorificado, para que seamos el pueblo auténtico, verdadero de Dios, para que demos testimonio al mundo cómo es Dios, para que rompamos el ciclo tóxico del liderazgo de este mundo con algo distinto, algo llamativo, algo que dice, esa gente tiene algo distinto, no sé lo que es, pero es distinto. Su liderazgo no es de gobernar con tiranía, no hacer sentir su peso. Es de servir y amar, humillarse, sacrificar para el bien de todos. Dios nos llama a algo mejor como iglesia. Tenemos que poder reconocer lo que es auténticamente el liderazgo cristiano sano. Tener claro para avanzar como congregación, para glorificar a Dios, para edificarnos mutuamente, para dar testimonio verdadero de cómo es nuestro Dios. Pero también porque nosotros somos los que van a guiar, liderar acá. Si no estás viviendo con amor, humildad, servicio, sacrificio, para buscar el bien de los demás, no estás siguiendo el camino de Jesús. Y necesitamos siempre a gente que está en ese proceso de formación, de capacitación, para dirigir la comunidad de Dios, para glorificar a Dios, para edificar a la iglesia y para dar testimonio verdadero de cómo es nuestro Dios. Entonces te invito a eso, al camino de Jesús, a seguir el patrón de amor, de humillarnos, servir a los demás, porque así se ve un líder auténtico, cristiano, sano. Te invito a eso, a practicar día tras día tras día, para tu bienestar, para tu relación de Dios, pero también para algún día dirigir acá en la iglesia, no con tiranía, sino con servicio, con humildad, con amor, tal como Jesús
dirigió a los demás. Te invito a eso, a camino del liderazgo cristiano sano. Amén. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Aquí como en el cielo, que el cielo venga. Aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí.
amigos, qué bendición y placer es poder saludarles y llegar hasta donde usted está en este momento a través de este medio. Me ha correspondido, ¿no es cierto?, la bendición de poder acompañarles en una breve reflexión antes de este significativo momento que es, ¿no es cierto?, la Cena del Señor. Cuentan las Escrituras que en el momento, en las vísperas de la partida del pueblo de Israel desde Egipto hacia la tierra prometida, muchas situaciones ocurrieron, situaciones fantásticas, situaciones dramáticas. Y entre ellas, y en la última noche antes de que definitivamente se le permitiera al pueblo de Israel salir desde aquel lugar, fue el hecho de que cada uno de los primogénitos de la ciudad de Egipto, por donde iba a pasar, ¿no es cierto?, el ángel de la muerte, iba finalmente a morir. Habiendo sido advertido, ¿no es cierto?, no solo el faraón, sino que específicamente también el pueblo de Israel acerca de este hecho, se les especificó una serie de obligaciones que durante esa noche se iban a tener que desarrollar. La más trascendente, la más importante, era que cada familia debía sacrificar un cordero inmaculado, y luego servirse en una cena esa carne, pero previo a aquello, con la sangre del cordero, debían marcar los dinteles de cada una de las puertas de las casas de las familias de Israel. De manera que cuando el ángel de la muerte comenzara, ¿no es cierto?, este proceso, este juicio y este castigo de alguna manera sobre el pueblo de Egipto, al ver, ¿no es cierto?, las puertas marcadas con la sangre del cordero, continuaría su marcha y entraría, entre comillas, a cada uno de los lugares donde esta marca no existiera. También se le encargó al pueblo de Israel que luego de sacrificar este cordero, en una cena familiar se repartiera y se comenzara a comer este cordero sacrificado. Hoy día nosotros como cristianos, como hijos de Dios, también somos invitados, somos convocados a también compartir una cena muy particular, donde tomamos los elementos que son el pan y el vino. El pan simbolizando, ¿no es cierto?, el cuerpo de Cristo que por nosotros fue entregado, por nosotros fue molido, dice una versión. Y luego también el vino simbolizando, ¿no es cierto?, en esa copa la sangre del nuevo pacto. Qué bendición tenemos, queridos amigos, de poder también nosotros participar de esta cena. Una cena que nos lleva, o estos elementos, esta cena que nos lleva a nosotros también a celebrar nuestra liberación. Nuestra liberación no específicamente de las garras del faraón o de Egipto, sino que del pecado y del imperio del pecado. De manera que nosotros podemos tranquilos, habiendo sido cubiertos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ahora tomar estos elementos que son el pan y el vino para celebrar nuestra liberación y continuar nuestro camino hacia la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso te invito a que con regocijo, con alegría, celebrando y reflexionando en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, podamos esperanzados caminar hasta cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia en este momento tan particular que tenemos cada día domingo. Amén.
Bien. Habiendo concluido entonces esta instancia tan maravillosa como lo es la Santa Cena o la Cena del Señor, te quiero invitar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que tú también puedas hacerte parte de la obra que Dios está haciendo a través de esta comunidad cristiana, a través de tu ofrenda. Y quiero leer un versículo que está en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Es simple, pero es profundo. Y espero que tú también lo puedas recibir sabiendo que es palabra de Dios respecto de esto que te estoy invitando a hacer en este momento. Dice 2 Corintios 9. Cada uno debe dar según se le haya propuesto en su corazón y no debe dar con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Alegrarnos, cada uno de nosotros, de el hecho de poder dar, el hecho de querer dar, el hecho de tener la posibilidad de dar. Yo sé que para muchos han sido tiempos complejos, pero aún en los tiempos más complejos, Dios de una u otra manera ha provisto. Eso también lo sé. Así que ahora, pensando en cuánto Dios también a cada uno de nosotros nos ha otorgado, te invito a que puedas dar, ofrendar con alegría, depositando o transfiriendo o entregando alguna ofrenda en particular. Como bien tú sabes, la mayoría de esto está siempre orientado al sostenimiento de la obra y también a asistir a aquellos hermanos en Cristo o aquellas personas que están pasando por situaciones complejas también en lo económico. Te agradecemos y bendecimos a Dios por cada una de las personas que semana a semana han mantenido esta tarea como algo también prioritario y de esa manera honrar, bendecir y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias a todos por estar hoy. Les deseamos una muy bendecida semana. Saludos.